Interesante aunque complejo, es el método que PAN, Partido Revolucionario Institucional y PRD, junto con la sociedad civil, presentaron ayer para seleccionar a su candidato a la presidencia de la República, a quien, para no violar leyes electorales, se le denominará responsable nacional para la construcción del Frente Amplio. Están iguales a los de Morena, que llamarán a su candidato coordinador nacional de la defensa de la Cuarta Transformación. Todos disfrazando cosas para no violar la ley electoral. Parece que por parte de Morena y aliados, la candidatura recaerá en Claudia Sheinbaum, ex jefa de gobierno de la CDMX, quien sigue arriba en las encuestas. Y es que la campaña de los morenistas hasta ahora no ha hecho nada para cambiar las preferencias electorales. Pero en el lado de la alianza opositora están pasando cosas interesantes. Para empezar, el diputado Santiago Creel, quien ya se hacía con la candidatura presidencial, no convenció y el PAN quitó requisitos, como el de 1 millón de firmas o que solo fuera elección por parte de militancia panista, lo que le abrió las puertas a Xóchitl Gálvez y a Lili Téllez. Por el lado del tricolor, hay varios interesados en postularse: Claudia Ruiz Massieu, Ildefonso Guajardo, Beatriz Paredes, Alejandro Murat, José Ángel Gurría y Enrique de la Madrid. La realidad es que la candidatura del Frente Amplio se peleará solo entre 2 aspirantes. Estos tienen que ser personas honorables, conocidas, pero, sobre todo, con perfiles que permitan que exista un voto cruzado entre militantes. O sea, que un priista se anime a votar por alguien siglado por el PAN o que un panista vote por alguien del tricolor. Estas características ya se han empezado a medir y principalmente las tienen Xóchitl Gálvez y Enrique de la Madrid. Entre ellos, pues, estará el candidato a la presidencia del Frente Amplio. Xóchitl ha sido ingeniosa, ha aprovechado coyunturas mediáticas y transita bien con sectores socioeconómicos medio y medio bajo. Por su parte, de la Madrid cuenta con prestigio, ha cabildeado al empresariado y a la sociedad civil y transita bien con los niveles socioeconómicos medio y medio alto. Así que, si bien en campañas todo puede pasar, lo más probable es que la contienda electoral sea entre Sheinbaum y de la Madrid o Gálvez. Parece que el hecho de que la candidatura morenista pueda quedar en manos de una mujer, le da, entonces, cierta ventaja a Xóchitl. Y quien quede en segundo lugar puede aspirar a ser candidato para la CDMX por la misma alianza del Revolucionario Institucional, PAN y PRD. Pronto sabremos quién abanderará el frente, pero solo tienen 2 opciones reales. Xóchitl Gálvez es la candidata de la oposición que más temen en Morena. Lo mismo Claudia Sheinbaum que Clara Brugada o el propio Andrés Manuel López Obrador la ven como una amenaza por su perfil, viene de abajo, lleva años defendiendo a los pueblos indígenas, no tiene escándalos políticos, ha sido gobernante de una de las principales alcaldías de la CDMX, es empresaria y la quieren las clases medias y altas, además, no habla como política, desdeña las frases sofisticadas y los lugares comunes, usa el lenguaje del pueblo, ese que aprendió bien López Obrador durante sus incansables giras por el país y que hoy es uno de sus principales activos políticos. Xóchitl Gálvez también tiene algo que se necesita para atraer simpatizantes y ganar elecciones: carácter y conocimiento de los problemas de un país tan complejo y desigual como México. Todos estos activos, incluida la terquedad, ya compitió por la gubernatura de su estado natal, Hidalgo, y quedó en segundo lugar. Son muy parecidos a los de López Obrador. Por eso el presidente más que nadie la ve como la principal amenaza de su sucesión y de su proyecto político. Ayer López Obrador dijo que la oposición es tan predecible que en 2 o 3 días él anunciaría quién va a ser su candidato en el 2024. Estoy seguro que no me voy a equivocar, afirmó. Si el presidente quiere catapultar a Xóchitl Gálvez en las encuestas, entonces dirá su nombre. Pero López Obrador no es ingenuo y por el contrario, sabe lanzar esas bolas rápidas. Lo más probable es que anuncie a alguno de sus enemigos favoritos, como Claudio X González. El presidente no ha sabido cómo responder la réplica que le ordenó una jueza que debe otorgarle a Xóchitl Gálvez en Palacio Nacional. Si no se ha podido sacudir eso, menos la pondría en boca de todos al mencionarla como lo que realmente considera que es, su adversaria más peligrosa, no solo para él, sino para su hija política, Claudia Sheinbaum, con quien podría enfrentarse cuerpo a cuerpo en la elección presidencial del 2024. El primer problema a vencer para la senadora hidalguense es su propio partido, el PAN.
El método anunciado este lunes por la alianza opositora Va por México y las organizaciones ciudadanas dejó dudas. Parece diseñado para quienes tengan dinero y estructura partidista, pues lograr las 150,000 firmas y luego ser competitivos en las elecciones primarias que se plantearon no se ve fácil para quien no cuente con esos recursos. Ayer mismo Xóchitl Gálvez advirtió que si no se contemplan los medios digitales para las consultas ciudadanas, evalúan no participar en el proceso para elegir al candidato o candidata presidencial. A Xóchitl la tachan de haber escuchado el canto de las sirenas, pues al intentar competir por la candidatura presidencial del 2024 dejaría de lado la carrera por la Ciudad de México, donde también está bien posicionada. Dicho viraje se atribuye a su exjefe Vicente Fox, quien la habría convencido de pelear por la presidencia. También se le endilga a algunos empresarios como el líder moral de la resistencia empresarial, Claudio X González. Xóchitl está en ese dilema que va a resolver en las próximas horas. Haya sido como haya sido, a la cúpula del PAN le conviene esta decisión. Su líder Marco Cortés y su principal aliado en la Cámara de Diputados Jorge Romero, tenían reservada la candidatura para el actual alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, también habían prometido la candidatura presidencial a Santiago Creel, y si las reglas no le acomodan, Xóchitl podría dejarle el camino libre el líder de los senadores panistas. El PAN llevará mano en la elección de la mayoría de los candidatos en 2024, incluidos la presidencia y la CDMX. Aquí es donde podría suscitarse una ruptura de Xóchitl Gálvez con el PAN, el partido donde la ven como una outsider. Y entonces sí, Movimiento Ciudadano la podría acoger ya sea para competir por la candidatura de la capital o por la presidencia. La hidalguense tendría tiempo para definir su futuro. Si se retira del proceso interno para la candidatura presidencial aún podría competir por la de la alianza en la CDMX, aunque el método sería similar, lo que probablemente tampoco le favorezca. Como sea, el partido de Dante Delgado ya anunció que será hasta el 5 de diciembre cuando definirá a su candidato presidencial. La alianza opositora pretende tener al suyo el 3 de septiembre y Morena 3 días después, el día 6. Pase lo que pase, Xóchitl Gálvez tendrá tiempo para reubicarse en MC. Quizá esa sea la sorpresa que esbozó ayer, saliendo de la reunión con los partidos de oposición y las organizaciones ciudadanas. La carrera por la CDMX y la presidencia pintan muy femeninas. Xóchitl Gálvez podría enfrentarse eventualmente con la actual alcaldesa de Iztapalapa Clara Brugada, en el primer caso, y en el segundo con la exjefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Con cualquiera de las dos se anticipa que sea muy competitiva. Elecciones de pronóstico reservado. Lo saben en Morena y en Palacio. El presidente López Obrador lo ha comenzado a aquilatar y su estrategia es meterse a fondo en el proceso de la oposición. Veremos hasta dónde le alcanza. Con la definición del método y los tiempos de la Alianza Va por México para la elección de su candidato presidencial, Morena y López Obrador, que ayer reaccionaron inquietos por el madruguete que prepara la oposición en su candidatura al 2024, ya no tendrán el campo libre ni todos los reflectores mediáticos para las campañas anticipadas de sus corcholatas presidenciales. Con los tiempos definidos por el ahora llamado Frente Amplio por México, que propone un método híbrido con encuestas y voto abierto de la población en una elección primaria, la contienda por la presidencia se tornará más cerrada y anticipada, pues un año antes de la elección, las campañas tanto del oficialismo, como de la oposición, inundarán a los mexicanos y servirán como distractors para dejar de lado los problemas y necesidades más apremiantes de la población. Y es que, salvo Movimiento Ciudadano, que sigue aún sin definir su método y sus tiempos para la sucesión presidencial, el resto de las fuerzas políticas ya se vuelcan de lleno en las elecciones del próximo año, con lo que las agendas legislativas y las posibilidades de acuerdos y entendimientos en el Congreso prácticamente se eliminan, mandando los muchos y urgentes pendientes legislativos prácticamente hasta la próxima legislatura del Congreso de la Unión, que iniciará el 1 de septiembre de 2024. El caso de MC contrasta notablemente con las premuras y la efervescencia sucesoria en la que ya están metidos Morena y los partidos aliancistas o frentistas. Y es que la estrategia de Dante Delgado parece ser la de esperar no solo a los tiempos legales y constitucionales del proceso electoral federal, que comienzan en septiembre próximo y en noviembre para los candidatos presidenciales,
sino además todo indica que el líder y fundador emesista está a la espera de ver qué pasa y cómo terminan los complicados procesos internos tanto de las corcholatas morenistas como de los aliancistas. Tal parece que MC y Dante esperarían para ver si de alguna fractura o desprendimiento, sobre todo de Morena y particularmente de Marcelo Ebrard, les puede llegar un candidato de último momento. Y mientras el ahora nombrado Frente Amplio por México antes va por México, logró ayer sacudirse la imagen de una oposición aletargada y dormida para ponerse en marcha, aunque no tengan aún a un candidato o candidata fuertes, en Morena el proceso interno empieza a sacar chispas entre las corcholatas, apenas en la primera semana de contienda. Ayer fueron dos hechos los que mostraron qué tan fuerte está la tensión y los golpeteos internos entre los aspirantes morenistas. Por un lado, Marcelo Ebrard declaró ayer que no está conforme con los grandes mítines y eventos que están realizando algunos de los compañeros, porque los consideró costosos y que con un solo mitin rebasan los 5 millones de pesos que nos autorizó el partido. Y aunque no dijo nombres ni personalizó sus cuestionamientos, el excanciller pareció aludir al tipo de eventos que están teniendo Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López, al comentar que parecen mítines de la época del Partido Revolucionario Institucional. Dice no derroche de recursos y esos eventos son derroche de dinero. Y ya la gente está viendo cada tipo de campaña, tiene un costo, cuando haces algo que es tan evidente, advirtió Ebrard, quien anunció que su colaboradora de campaña, la senadora Malú Micher, está contabilizando el costo de todos los eventos de los aspirantes morenistas y presentará un informe al CEN de Morena para exhibir los gastos de todos los precandidatos. Pero lo más fuerte ayer en la contienda de Morena fue la filtración de fotografías en redes sociales en las que aparece la familia de la diputada federal de Morena, Andrea Chávez, presuntamente viajando en aviones militares que le habrían sido facilitados, según denunciaron en varias cuentas de Twitter, por Adán Augusto López cuando era secretario de Gobernación. Anoche la diputada, que ha mostrado una enorme cercanía personal con el precandidato al que acompaña a todos lados, había contestado en su cuenta de Twitter acusando solo una campaña de los conservadores, pero sin dar mayor explicación y del lado de Adán Augusto no habían fijado hasta anoche una posición ante los señalamientos en redes. Por lo pronto quedan claras varias cosas en la sucesión adelantadísima y atípica que estamos presenciando los mexicanos. Primero, que los opositores de López Obrador empiezan a dar señales de vida con su proceso mixto de elección de candidato, pero aunque ya tienen muy claros el método y los tiempos, lo que aún no muestran es un candidato o candidata a la que se le vean tamaños para enfrentar al partido de Estado de López Obrador. Segundo, que para Morena las cosas no van a ser nada fáciles en su enconado proceso interno y por más discursos y llamados a la unidad del presidente, a las tensiones y pleitos entre Sheinbaum y Ebrard, ahora se suma el golpeteo a Adán Augusto, al que ya empiezan a ver como rival las dos corcholatas punteras. Y tercero, que mientras ya todos los demás partidos corren, vuelan y se aceleran en la lucha presidencial, MC y Dante Delgado están jugando, literalmente, a las caíditas para esperar un candidato. En medio de todo ese ambiente político tenso, acelerado y abigarrado, donde abundan los discursos, las promesas y la demagogia de quienes aspiran a mantener el poder o a volver a conquistarlo, estamos el resto de los mexicanos, más preocupados por completar la quincena, pagar los créditos y tarjetas, comprar alimentos y medicamentos y cuidarnos de que no nos toque un asalto, una balacera o de plano un levantón. A todos esos mexicanos ocupados y preocupados por sobrevivir, las promesas y discursos huecos no les dicen nada, ni a los que ya votaron por el tricolor, por el PAN, por López Obrador y hoy se dicen decepcionados y confundidos, o los jóvenes, 40 millones, que votarán por primera vez en 2024 y que detestan al pasado corrupto del priismo y la ineptitud del panismo, pero tampoco les convence la transformación de un país al que ven cada vez más inseguro, violento y deteriorado. Demasiados candidatos y muy pocas opciones.